Cuando el bebé del millonario gritó esa palabra en medio del salón lleno de ricos, el sonido de las copas dejó de existir. La empleada que limpiaba el suelo sintió que el corazón se le detenía. Esa palabra, la que el niño no pronunciaba desde hacía más de un año, no solo iba a destruir una familia, iba a revelar un secreto tan oscuro, que alguien estaba dispuesto a matar para que nunca saliera a la luz. Y lo más aterrador es que el bebé tenía razón. Pero para entender por qué ese grito congeló el alma de todos, tenemos que volver unos minutos atrás, porque nada de esto empezó con un llanto. Empezó con el silencio. El salón de la mansión estaba lleno de risas educadas, trajes caros y perfumes imposibles de pagar con un sueldo normal. Era de noche, una de esas noches donde todo parece perfecto, cuando en realidad está a punto de romperse. Los invitados hablaban de negocios, de viajes, de dinero. Nadie hablaba de sentimientos, nadie miraba al niño. El millonario, dueño de esa casa y de media ciudad, sonreía mientras sostenía una copa. Por fuera parecía tenerlo todo, por dentro llevaba más de un año viviendo con un vacío que el dinero no había logrado llenar. Su hijo, el pequeño bebé que estaba allí presente, había dejado de hablar desde la muerte de su madre. Los médicos dijeron trauma. Él decidió no hacer preguntas incómodas, y mientras todos brindaban, una mujer pasaba desapercibida. La empleada de limpieza, uniforme sencillo, guantes amarillos, la mirada siempre hacia el suelo. Nadie sabía su nombre, nadie quería saberlo. Para ellos era invisible, pero el bebé sí la veía. Cada vez que ella se acercaba, el niño dejaba de mover. Sus ojos la seguían. No lloraba, no sonreía, solo la observaba, como si intentara recordar algo que su mente había bloqueado para sobrevivir. Ella lo sentía en el pecho, como una presión constante. No me mires, pensaba. Por favor, no ahora. Antes de seguir, si este tipo de historias te atrapan y te hacen sentir algo real, te pido un segundo. Dale like al video, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo desde qué país nos escuchas. Ayuda más de lo que imaginas a que estas historias sigan llegando. Porque lo que estaba a punto de pasar no era casualidad. Ese niño no iba a llorar por capricho, iba a hablar, y con una sola palabra iba a hacer temblar a todos los que creían estar a salvo. Y dime algo mientras seguimos. ¿Crees que un niño puede reconocer a quién de verdad lo ama, incluso cuando todos los adultos se equivocan? Quédate, porque esto apenas comienza. Durante más de un año, el bebé no había llorado así. De hecho, casi no había llorado en absoluto. Desde la muerte de su madre, el pequeño se había convertido en un niño silencioso. No balbuceaba, no pedía, no reaccionaba como otros niños de su edad. Los médicos usaron palabras grandes: bloqueo emocional, trauma profundo. Respuesta al duelo. El millonario escuchó, asintió y siguió adelante. Para él, el silencio era más fácil que el dolor. Decía que su hijo era fuerte, que solo necesitaba tiempo, que todo se solucionaría con estabilidad, juguetes caros y las mejores niñeras del país. Cada noche, cuando la mansión quedaba en calma y el ruido del dinero desaparecía, algo no lo dejaba dormir, porque el silencio de su hijo no era paz, era ausencia. El bebé observaba el mundo como si no perteneciera a él. Sus ojos no buscaban juegos, buscaban seguridad. No pedía abrazos, pero cuando alguien intentaba cargarlo, su cuerpo se tensaba, como si aprendiera demasiado pronto que no todos los brazos protegen. La nueva pareja del millonario decía que exageraban, que el niño estaba bien, que solo necesitaba disciplina y rutina. Su sonrisa era perfecta, pero había algo frío en su voz, algo que incomodaba, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La única que parecía notarlo era la empleada. Ella no hablaba mucho, no podía. Su trabajo era limpiar, no opinar, pero cada vez que pasaba cerca del bebé, algo cambiaba. El niño dejaba de mover las manos. Su respiración se calmaba, sus ojos se clavaban en ella, como si su cuerpo la reconociera antes que su memoria. Ella lo sentía, y eso la aterraba. Por favor, no, pensaba mientras fingía no darse cuenta, porque reconocerlo significaba aceptar una verdad que llevaba enterrada demasiado tiempo. Una verdad peligrosa, una verdad que, si salía a la luz, no solo destruiría una mentira, podría costarle la vida. Mientras tanto, en esa casa llena de lujo, nadie parecía escuchar al niño. Todos hablaban sobre él, pero nadie hablaba con él. Nadie se preguntaba qué había visto, qué había sentido, qué había perdido realmente. Y así, entre silencio forzado y sonrisas falsas, el bebé aprendió a callar, hasta esa noche, porque hay dolores que no desaparecen. Solo esperan el momento exacto para hacerse escuchar. Y cuando ese momento llega, ya no hay forma de detenerlo. Si hasta ahora sientes que algo no encaja, es porque no encaja. Y lo que ese niño está a punto de hacer va a obligar a todos a enfrentarse a la verdad que han evitado durante demasiado tiempo. Quédate, porque el silencio está a punto de romperse de la peor forma posible,
La empleada no siempre había sido invisible. Hubo un tiempo en que su nombre importaba, en que su voz era escuchada, en que tenía una vida que no cabía en un uniforme gastado, ni en unos guantes amarillos. Pero ese tiempo quedó enterrado junto con alguien más. Mientras limpiaba en silencio y fingía no existir, su mente regresaba una y otra vez al mismo recuerdo. Una habitación cerrada, una voz débil, un olor extraño en el aire, y una promesa hecha entre lágrimas. Si algún día ya no estoy, protégelo, cueste lo que cueste. Esa promesa era la única razón por la que estaba allí. Ella no había llegado a esa mansión buscando trabajo, había llegado buscando al niño. Había cambiado su nombre, su historia, su forma de hablar. Había aprendido a agachar la cabeza, a no mirar a los ojos, a desaparecer, porque en ese lugar ser vista era peligroso. Cada paso que daba por esa casa era un riesgo. Cada día podía ser el último. Lo sabía, lo sentía en la piel, especialmente cuando la nueva mujer del millonario estaba cerca. Había algo en ella que no encajaba, una frialdad que no se veía en público. Una manera de observar al niño como si fuera un objeto, no una persona. La empleada lo notaba, y eso la llenaba de un miedo antiguo, de esos que no se gritan, solo se soportan. Tranquila, se decía a sí misma. Aún no. Todavía no. Su misión no era confrontar, no era hablar, era esperar, observar, reunir lo que nadie más veía. Porque sabía que la verdad, dicha demasiado pronto, podía morir antes de nacer. Por las noches, cuando todos dormían, ella apenas cerraba los ojos. Pensaba en el niño, en su silencio, en cómo su cuerpo reaccionaba cuando ella estaba cerca. No era imaginación, no era casualidad, era memoria, una memoria que el dolor no había logrado borrar del todo. Pero también sabía algo más, ese tipo de secretos no perdonan errores. Si alguien descubría quién era realmente, si alguien entendía por qué, ese niño la miraba de esa forma. No habría segundas oportunidades, no en una casa. El dinero compra silencios y borra problemas. Aún así, cada día volvía a ponerse el uniforme, cada día elegía quedarse, porque huir era fácil. Pero fallarle a un niño, eso sí que no lo iba a soportar. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa noche no iba a terminar como las demás. La espera estaba llegando a su fin. Y cuando la verdad empieza a empujar desde dentro, ni el miedo, ni el dinero, ni las amenazas son suficientes para detenerlo. Quédate, porque lo que esta mujer guarda en silencio está a punto de cambiarlo todo. El momento llegó sin aviso, sin música dramática, sin señales claras. Primero fue un pequeño sonido, un quejido corto, casi imperceptible. Nadie le prestó atención. En una casa llena de adultos hablando fuerte, un bebé no suele ser prioridad, pero la empleada lo escuchó. Lo sintió antes de oírlo. Ese sonido le atravesó el pecho como una advertencia. El bebé empezó a moverse inquieto. Su cuerpo, normalmente rígido, ahora se retorcía con desesperación. Sus manos se cerraban y se abrían, buscando algo, o a alguien. La persona que lo sostenía intentó calmarlo, pero fue inútil. El llanto creció. No era un llanto común, no era capricho, era miedo puro. La conversación alrededor empezó a apagarse poco a poco, no porque quisieran escuchar al niño, sino porque ese llanto tenía algo distinto, algo que incomodaba, algo que hacía imposible ignorarlo. La empleada dejó de limpiar, se quedó inmóvil, sabía lo que venía, lo había temido durante meses. No ahora, por favor, no ahora, pensó. Su respiración se volvió corta, sus manos temblaron dentro de los guantes. El bebé giró la cabeza, sus ojos recorrieron el lugar con desesperación hasta que la vio. En ese instante, el llanto cambió. Se volvió más fuerte, más claro, más urgente. El niño estiró los brazos con una fuerza que nadie esperaba. Su cuerpo entero se inclinó hacia ella, como si todo su instinto gritara que ahí estaba lo que necesitaba. Y entonces ocurrió. El sonido se apagó por completo. No hubo risas, no hubo copas chocando. Solo una palabra clara, fuerte, imposible. Mamá. No fue un susurro, no fue un balbuceo. Fue un grito que cayó como un golpe directo al pecho de todos los presentes. La empleada sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente se quedó en blanco. Su cuerpo reaccionó antes que ella. Dio un paso atrás, como si esa palabra quemara, porque esa palabra no debía existir. No allí, no ahora, no de esa forma. El bebé siguió llorando, repitiendo el gesto, buscando desesperadamente llegar a ella. Su pequeño cuerpo luchaba por liberarse, por acercarse, por volver a lo único que reconocía como seguro. Algunos invitados se miraron sin entender. Otros fruncieron el ceño. El millonario se quedó congelado, y la mujer que estaba a su lado apretó los labios con una tensión que no era sorpresa. Era pánico, porque todos sabían que algo estaba mal. Pero solo uno de ellos entendía cuán grave era realmente. Ese grito no había sido un error.
Había sido un recuerdo, y una vez que la memoria despierta, ya no vuelve a dormirse. Quédate, porque lo que acaba de pasar es solo el comienzo de la caída. El silencio que siguió al grito del bebé no fue normal. Fue pesado, incómodo, de esos silencios que obligan a todos a mirarse sin saber qué decir. Y entonces alguien reaccionó. No fue el padre, no fueron los invitados, fue ella. La mujer que estaba junto al millonario dio un paso al frente, demasiado rápido, demasiado brusco. Su voz rompió el aire como un látigo. No había sorpresa en su tono. Había rabia, y algo más peligroso, miedo. «Aparten a ese niño de esa mujer ahora mismo», gritó. Las palabras no sonaban a preocupación, sonaban a orden, a control, a alguien que estaba perdiendo algo que creía tener asegurado. Intentó acercarse al bebé, estirando los brazos, pero el niño reaccionó con una fuerza inesperada. Se aferró con desesperación, llorando más fuerte, como si supiera que separarlo de ella era arrancarlo de nuevo de un lugar seguro. La empleada no se movió, no porque no quisiera, sino porque no podía. Tenía al niño pegado al cuerpo, temblando. Sentía su respiración agitada, su llanto empapándole el pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que lo protegiera. Pero su mente repetía una sola frase: si hablas, todo termina. El millonario finalmente reaccionó. Dio un paso al frente, confundido, pálido. Miraba al niño, luego a la empleada, luego a la mujer que decía amar. Nada encajaba, nada tenía sentido. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Nadie respondió. La mujer elegante volvió a hablar, esta vez con una sonrisa forzada que no engañó a nadie. Dijo que el niño estaba confundido, que la empleada le había llenado la cabeza, que todo era una locura. Pero mientras hablaba sus manos temblaban, y cuando nadie la miraba, sus ojos se clavaron en la empleada con una advertencia silenciosa. La empleada entendió el mensaje: si sigues, te arrepentirás. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos retrocedían, otros observaban con morbo. Nadie intervenía. Nadie quería estar en medio, porque todos sentían que estaban presenciando algo que no debía pasar frente a testigos. El niño, entre sollozos, volvió a buscar el rostro de la empleada. Pequeños dedos se aferraron a su ropa, como si fuera lo único real en ese lugar lleno de mentiras. Y en ese instante, ella supo que ya no podía seguir callando, porque el peligro ya no era para ella, era para el niño. Y cuando un secreto pone en riesgo a un inocente, guardar silencio deja de ser una opción. Quédate, porque lo que está a punto de salir a la luz va a cambiar el destino de todos los que están en esa habitación. La empleada respiró hondo, no levantó la voz, no buscó atención, solo habló. Dijo su nombre por primera vez en esa casa, un nombre que nadie conocía, pero que al pronunciarlo le devolvió un poco de fuerza. El bebé seguía aferrado a ella, llorando más bajo ahora, como si sintiera que algo importante estaba por pasar. Él no está confundido, dijo con calma, aunque por dentro todo le temblaba. Está recordando. El millonario la miró por fin, no como a una empleada, como a una persona, como a alguien que sabía algo que él no. Sus manos seguían temblando mientras ella metía lentamente la mano en el bolsillo de su uniforme. Cada segundo parecía eterno. La mujer elegante dio un paso atrás, sin darse cuenta. Su respiración se volvió irregular. Del bolsillo salió un sobreviejo amarillento doblado muchas veces. No era grande. No brillaba. No parecía importante, pero el silencio que cayó cuando lo sostuvo en alto fue absoluto. Esto fue escrito por la madre del niño, dijo, pocos días antes de morir. El millonario negó con la cabeza. No quería escuchar, no podía, pero sus pies no se movieron. Sus ojos se quedaron fijos en ese sobre como si fuera una amenaza o una salvación. Ella continuó, explicó que no había llegado a esa casa por casualidad, que había hecho una promesa, que había visto cosas que nadie quiso ver, que había escuchado conversaciones detrás de puertas cerradas, que había encontrado frascos escondidos donde no debían estar. Cada palabra caía como un golpe seco. La mujer elegante intentó interrumpirla. Dijo que era mentira, que estaba loca. Todo era una historia inventada para llamar la atención. Pero su voz ya no tenía fuerza, se quebraba, se notaba. El millonario tomó el sobre con manos torpes. Lo abrió. Leyó la primera línea, y su rostro cambió por completo. Sus labios se separaron sin emitir sonido. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo dolor, era culpa, porque la letra era inconfundible, porque la voz de esa carta era la de su esposa, y porque cada palabra confirmaba un miedo que él había decidido ignorar. El bebé levantó la cabeza y lo miró. No lloró, no habló, solo lo observó, como esperando que, por fin, entendiera. Los invitados ya no murmuraban. Nadie se movía.
Nadie quería respirar. La verdad había sido dicha. Ya no había vuelta atrás. Y aunque nadie lo sabía aún, esa carta no era lo único que la empleada había guardado. Lo peor, todavía no había salido a la luz. Quédate, porque cuando la verdad empieza a mostrarse, trae consigo algo más devastador. El primer sonido que rompió el silencio no fue una voz. Fue un paso firme. Luego otro. Y después, ninguno más. La mujer elegante intentó hablar otra vez, pero las palabras ya no le salían con claridad. Negaba con la cabeza, repetía que todo era una mentira, que esa carta había sido manipulada, pero nadie la estaba escuchando. Porque cuando la verdad se instala en una habitación, las excusas empiezan a sonar vacías. El millonario levantó la vista del papel. Sus ojos estaban rojos. No de ira, de comprensión tardía. En ese instante, entendió algo que le dolió más que cualquier traición. Él había sido cómplice por comodidad. Había elegido no ver. Había decidido creer en lo que le convenía. La empleada habló una vez más, con la voz cansada, como quien ya no espera nada para sí. No guardé solo una carta, dijo. Guardé todo lo que encontré, por si algún día el niño necesitaba que alguien lo defendiera. Eso fue suficiente. La mujer elegante dio un paso atrás, luego otro. Su rostro perdió el control que tanto había cuidado. Ya no había sonrisa, ya no había encanto, solo miedo. Un miedo crudo, real. Intentó huir con palabras, con gritos, con acusaciones, pero ya era tarde. Cuando llegaron, no hubo dramatismo, no hubo espectáculo, solo hechos. Las manos que antes lucían joyas ahora temblaban. Las mismas que habían señalado con desprecio, ahora buscaban apoyo en el aire. Nadie se acercó. Nadie quiso tocarla, porque el miedo es contagio. Y la culpa también. Mientras se la llevaban, gritó que no era justo, que nadie tenía prueba suficiente. Todo era un malentendido. Pero sus palabras se perdieron, porque cuando un niño reconoce a quien lo protegió, ya no hay mentira que lo salve. El millonario no se movió, no celebró, no habló, simplemente dejó caer la cabeza. El peso de la verdad era demasiado grande. Había perdido a su esposa por no escuchar, casi pierde a su hijo por no mirar. El bebé, ahora más tranquilo, descansaba contra el cuerpo de la empleada. Sus pequeños dedos seguían aferrados, como si temiera que, si soltaba, todo desapareciera otra vez. Ella cerró los ojos un segundo, no por alivio, por agotamiento. Había cumplido la promesa, pero sabía que la historia no terminaba ahí, porque la justicia no siempre trae paz inmediata. A veces primero trae culpa, y ahora, todos los que estaban en esa casa tendrían que vivir con la verdad. Quédate, porque lo que ocurre después de la justicia es lo que realmente define a las personas. Cuando todo terminó, la casa quedó en un silencio distinto. Ya no era el silencio incómodo de antes, era un silencio pesado pero honesto. El millonario seguía de pie, inmóvil, como si el cuerpo ya no le respondiera. Había pasado de tenerlo todo a entender que lo más importante casi se le escapa para siempre. No lloró en ese momento. Miró a su hijo, aferrado a la mujer que había protegido lo que él no supo ver. Durante años creyó que proveer era más, que pagar era cuidar, que delegar era suficiente. Pero ahí, frente a todos, entendió que el amor real no se compra ni se firma en contratos. El amor se queda cuando hay peligro, se ensucia las manos, se juega la vida en silencio. La empleada no sonrió, no buscó reconocimiento. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, respiraba. El niño ya no lloraba, dormía tranquilo, con la respiración suave, como si al fin su cuerpo hubiera entendido que el peligro había pasado. Ella lo miró y pensó en todo lo que había perdido para llegar hasta ahí, su nombre, su pasado, su seguridad, pero también pensó en lo único que había ganado, cumplir una promesa que nadie más se atrevió a cumplir. El millonario dio un paso adelante, dudó, tragó saliva, no sabía qué decir, porque hay disculpas que no alcanzan, hay errores que no se borran. Pero aún así habló. Gracias por no rendirte, dijo con la voz rota. Ella asintió, no necesitaba más. Los invitados se fueron en silencio, sin comentarios, sin risa. Esa noche, todos se llevaron algo que no esperaban, una verdad incómoda, porque vieron cómo una mujer, sin poder, enfrentó una mentira gigante, y ganó. Con el paso de los días, la vida no volvió a ser la misma. Pero algo cambió para siempre. El niño empezó a hablar de nuevo, poco a poco, primero palabras sueltas, luego risas, luego abrazos sin miedo, y cada vez que buscaba refugio, no lo hacía por dinero, ni por estatus, lo hacía por amor, porque al final, la voz poderosa no fue la del millonario, ni la de los invitados, ni siquiera la de la verdad escrita. Fue la de un niño, que con una sola palabra recordó a todos quién era su verdadera familia. Si esta historia te hizo sentir algo, no la guardes solo para ti. Compártela.
Hay personas que necesitan escucharla hoy. Y dime en los comentarios, ¿crees que la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso a través de quien menos lo esperamos? Gracias por quedarte hasta el final. Aquí, las historias no terminan, dejan huella. A veces creemos que la verdad necesita fuerza, poder o dinero para salir a la luz, pero hoy quedó claro que no. A veces, la verdad solo necesita amor, y el valor de no mirar hacia otro lado. Un niño habló cuando nadie más se atrevió. Una mujer protegió cuando todos callaron, y un hombre aprendió, demasiado tarde, que el silencio también puede matar. Si esta historia te removió algo por dentro, no la ignores. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy, y dime en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero siempre termina revelando la verdad aunque duela? Suscríbete si crees que aún existen historias que merecen ser contadas. Aquí no solo escuchamos relatos, aquí despertamos verdades. Nos vemos en la próxima historia.